Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del mundo. Y por supuesto un saludo a los y las salvadoreñas que viven en nuestro país. Para todos ellos, un fuerte abrazo. El 26 de julio de 1953, en Cuba, un grupo de jóvenes cubanos, patriotas, intelectuales, valientes y claros políticamente, asaltaron el cuartel Moncada en Santiago y el cuartel de Céspedes. Era una acción contra la dictadura de Fulgencio Batista. No salió bien. Muchos jóvenes fueron asesinados. Pero ese fue el estallido del momento que dio lugar a la Revolución Cubana. Pocos años después, en 1959, las fuerzas guerrilleras entran a La Habana. El asalto al cuartel Moncada es un monumento a la claridad política, a la valentía y a la conducción de Fidel. Rendimos homenaje al pueblo cubano expresado en estos jóvenes por su decisión de enfrentarse a la dictadura. Hace 187 años en nuestro país fue ajusticiado Anastasio Aquino, que se levantó también en 1833 contra otra tiranía. Aquino, que es como el padre de la dignidad de nuestro país, escribió un episodio luminoso de nuestra historia, porque solo los dignos se indignan y solo los dignos se levantan contra la tiranía. Homenaje eterno a Anastasio Aquino. Falleció en Sonsonate Marta Lidia Olivo, hija de Toño Olivo, nieta de don Miguel y de la niña Lidia, del Castaño de San Antonio del Monte, sobrina de la Juanita y de todas sus hermanas. Expresamos nuestro pesar a la familia de Marta Lidia. José Javier Calderón, un joven ingeniero agrónomo salvadoreño, falleció en La Paz, Bolivia. Una mala noticia para su familia, para Gloria, su mamá, Nancy, su prima, sus hermanos y sus tías, que vienen de allá del Rosario. Lamentamos la muerte de José Javier. Nos duele. Santi, te estoy viendo con tu pijamita blanca con bolitas rojas. Qué bueno que hayas decidido acostarte temprano, siempre muy temprano, sin tomar mucha agua al momento de acostarte, porque eso tiene consecuencias. Dale un abrazo a tu mamá y a tu papá. Y a vos también te doy un abrazo. Este día vamos a conversar sobre los acontecimientos del 30 de julio de 1975. Esa tarde se organizó y se realizó una manifestación estudiantil universitaria. Eran años encendidos, años difíciles.
Acababa de pasar la campaña electoral de 1972. Histórica campaña electoral de la Unión Nacional Opositora. Se preparaban las condiciones para la próxima campaña electoral de 1977 de la Unión Nacional Opositora, en la que se llevaría como candidato presidencial al coronel Ernesto Claramunt. Era como un momento intermedio. El presidente del país era el coronel Arturo Armando Molina. Es bueno recordar que una de las primeras acciones de gobierno del coronel Molina fue, en 1972, asaltar la Universidad de El Salvador. Las primeras acciones de gobierno, 3 años antes. Por eso no extraña que el 75 se tomara la decisión de reprimir a sangre y fuego esa manifestación. ¿Qué había en el fondo? Hay varios elementos que están en el fondo. En primer lugar, hay que saber que ahí estaba presente el papel de la Universidad de El Salvador. El papel que como universidad le correspondía a la Universidad de El Salvador en ese momento. La palabra universidad viene de universalidad. Porque una universidad tiene sus ventanas y sus puertas abiertas a las corrientes más diversas. Pero luego una universidad lo es en la medida en que trabaja la ciencia, en que produce ciencia y cultiva el pensamiento y la actitud científica. Y ocurre que no hay nada más subversivo que la ciencia, porque ésta se encarga de descubrir la verdad debajo de las piedras, en la caverna más profunda y más oscura. La ciencia descubre la verdad y eso es subversivo. Por eso el nivel más alto de la subversión es el nivel de la ciencia. Entonces, en la medida que una universidad cumple con su papel de producir ciencia, entra en choque con el orden existente. Aquella universidad que no está en choque con el orden existente es cualquier cosa menos universidad. Este es el punto. El conflicto de una universidad con un orden indica que esa universidad está cumpliendo con su papel. Eso ocurría con la UES en estos años. Por eso en 1972 se ocupó militarmente la universidad. En los primeros meses. Es que la jefatura militar consideraba, muy equivocadamente, pero ese era su pensamiento, que el epicentro de la rebelión que se cultivaba en la sociedad salvadoreña eran las aulas universitarias. Que el problema tenía que ver con la educación que se daba en la Universidad de El Salvador. Aquí había mucha ignorancia en esta afirmación, porque no se tomaba en cuenta el peso de las condiciones materiales de existencia de millones de salvadoreños y salvadoreños. Es cierto que la educación juega un papel importante, pero también es cierto que las universidades son un rodaje del sistema. Pero, repito, pueden entrar en conflicto. Los militares de la época no tenían las condiciones para descubrir que la rebelión que se gestaba descansaba en esas condiciones materiales, en la explotación, en los salarios de hambre, en la miseria en el campo. No hay que olvidar
que en esos años no se había desarrollado el fenómeno de la emigración hacia el norte que después se desarrollaría. Es decir, que la sociedad salvadoreña no tenía ninguna vía de escape de ese tensionamiento y todo estaba tensionado. Las cúpulas militares y oligárquicas no se daban cuenta, o se daban cuenta pero no aceptaban que la única solución era la realización de profundas medidas estructurales que cambiaran la relación de las personas con los medios de producción y la relación de las personas con las personas. Se evitaba a toda costa el tema de las políticas estructurales. Lo más cómodo fue responsabilizar y culpar de la situación a la Universidad de El Salvador. Por eso en 1972 se le invade. Y se inicia un largo proceso. En esos años, 3 años después de la ocupación militar, había una elevada efervescencia en la sociedad, mucha capacidad de movilización, una floreciente organización. Es la década del 70, una década que funciona como bisagra histórica, que une armoniosamente la década del 60 con la década del 80. En la década del 80 estalla plenamente la guerra civil. En la década del 60 fracasan las políticas de los Estados Unidos para impedir el avance del movimiento popular en el país. Es en la década del 70 donde se produce un ensanchamiento del movimiento popular y aparece la lucha armada. Es justamente en esa década el aparecimiento de la lucha armada tuvo que ver con el ensanchamiento de ese movimiento y la incorporación a esa lucha de sectores extensos de las capas medias, sobre todo estudiantiles y sobre todo intelectuales, que se incorporan en esa década a la lucha política y directamente a la lucha armada. Esto expresó una radicalización de las formas de lucha, pero no necesariamente una radicalización del pensamiento político. Esto ocurre en la década del 70. Estos sectores planteaban la realización de reformas estructurales en el país, pero no era una lucha situada entre el capitalismo y el socialismo, no era eso. Sin embargo, la oligarquía dominante en ese momento entendió esa rebelión como una amenaza a sus tesoros, a su capital y a sus intereses. Y entonces ordenó a su ejército la matanza y la represión. Lo que ocurrió ese 30 de julio de 1975 expresó la disposición de la matanza para ahogar en sangre la rebelión. Observemos que en 1932 se dispuso lo mismo, pero en aquel año se trató de un levantamiento de campesinos
Hicieron una matanza de más de 30,000 personas. Ahora se trataba de estudiantes, de intelectuales. Pero el trato fue exactamente el mismo. Se decidió la matanza. Por eso, ese 30 de julio expresa la decisión de ahogar en sangre la protesta de los estudiantes. Ahora bien, este mismo sector oligárquico y militar consideraba que los estudiantes eran como la vanguardia de la lucha de la gente, que los estudiantes eran los que cultivaban el motín, o los que azuzaban a la gente para que se movilizara y protestara. Esto expresa una idea instrumentalista de la gente. En realidad no era así. No. En realidad eran los estudiantes los que eran movidos por la lucha del pueblo, fuera de la universidad. En cierto modo, la universidad se agitó en la medida en que se movilizó el pueblo trabajador, los sindicatos, las organizaciones campesinas, los empleados del Estado. ¿Y por qué la universidad también se movilizó? Este es un fenómeno clasista. Porque la universidad es generalmente una concentración de capas medias, de sectores intelectuales. Y las capas medias son capaces de moverse o para arriba en busca de convertirse en burgueses, o para abajo, caminando al encuentro de los intereses del pueblo. Esas son las universidades. En ese momento había un proceso de radicalización en toda la sociedad. Y una característica de las capas medias es justamente su capacidad de radicalización. Siendo una universidad un centro de concentración de capas medias, lógico es pensar que ahí se procesaría una radicalización. En ese momento también había un proceso de radicalización en las iglesias. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes, los pastores, son generalmente gente que viene de las capas medias. Se trata de intelectuales. Y cuando en la sociedad hay tormenta, cuando hay un proceso de radicalización, entonces eso llega a los conventos, llega a los atrios de las iglesias, llega a las misas de las iglesias. Porque las iglesias son parte fundamental de las sociedades. Y cuando en las sociedades hay tormenta, también hay tormenta en las iglesias. Monseñor Romero, por ejemplo, expresa eso. Monseñor Romero no fue una construcción de las iglesias, ni una construcción de la Iglesia Católica, fue una construcción del pueblo. A él lo hizo el pueblo, a él lo construyó el pueblo. Es el mismo proceso. Entonces, este es un segundo aspecto importante. Un tercer aspecto es que en ese momento las Fuerzas Armadas eran la clase gobernante. Hemos de saber que en todo estado hay una clase dominante y una clase gobernante. La clase dominante es la que pone sus ideas en la cabeza de la mayoría de la sociedad. Domina a partir de las ideas. Los burgueses no dominan porque tienen más dinero, no. Dominan porque sus ideas están en la cabeza de la mayoría.
Pero ese sector dominante no tiene tiempo para administrar su poder, es decir, para gobernar. Y son otros los que gobiernan en nombre de los que dominan. En ese momento eran los militares, que lo venían haciendo desde 1932. La clase gobernante. Y tomaban decisiones. Un problema de ellos era justamente cómo enfrentar la crisis. Cómo enfrentar esa rebelión. Por eso se tomó la decisión de matar a sangre y fuego a los estudiantes, porque se pensaba que la salida era esa. Y no fue esa. No fue esa. ¿Qué es lo que estaba abierto? El camino para una mayor rebelión. ¿En qué momento culmina ese proceso para una mayor rebelión? Culmina el 28 de febrero de 1977. Recordemos, esa noche se dio la matanza en la Plaza Libertad. El pueblo se había tomado la Plaza Libertad, protestando por el fraude electoral que había llevado a ganar las elecciones al general Carlos Romero. Y entonces, a medianoche, el ejército asalta la Plaza Libertad y hace una matanza de 200, 300 personas. La plaza quedó retinta de sangre. Y empezaron a lavar la sangre de la plaza para que en la mañana amaneciera limpia. Ahora, políticamente, ¿qué significó esa matanza? Significó la convicción de que no había más camino que la guerra. Para eso sirvió esa matanza. Y a partir del 28 de febrero de 1977, el camino quedó abierto. Y vino la guerra popular más importante de nuestra historia, que culminaría en una negociación en 1992. Hemos explicado esto para descubrir que en la historia los acontecimientos están unidos por un hilo invisible, pero que le da lógica a los hechos que se van construyendo en esa ruta. En la historia no hay caos, no hay desorden. Eso aparece en la cabeza de uno cuando mira simplemente los hechos aparentemente caóticos. No, se trata de un proceso histórico. Y un proceso es histórico primero cuando hay una relación de causa y efecto. Un acontecimiento es consecuencia de otro que es causal. Y este, que es la causa, al mismo tiempo es consecuencia de otro anterior. Es la historia. Un proceso es histórico cuando es justamente un proceso. Un proceso. El proceso es diferente al método. El método es un procedimiento que vos lo podés cambiar. El proceso no. El sentido del proceso es que allí, en esos acontecimientos silvanados, se están buscando fines determinados, en ocasiones expresos. Pero además, dentro de un proceso hay una lucha de intereses individuales e intereses colectivos. Los acontecimientos del 30 de julio de 1975 expresaron justamente el filo de ese proceso histórico
que culminaría en la guerra civil pocos años después. Muy pocos años después. Muchos de los que iban en esa manifestación se convirtieron en combatientes años después. Una última reflexión. ¿Qué era lo que se buscaba en todas estas luchas? ¿Y qué era lo que se buscaba en la guerra civil? Una sola cosa: la inclusión política. Eso era todo. Explico esto. Es que en 1932 la Fuerza Armada se convirtió en la clase gobernante. Ellos controlaron el aparato de gobierno, las presidencias, los ministerios, las direcciones generales. Y nadie accedió, aparte de los militares, al control del aparato del Estado. Pero cuando la Universidad de El Salvador democratiza su enseñanza, en la década del 60, miles de muchachos y muchachas se hicieron universitarios, pero quedaron afuera del poder, afuera de los aparatos del Estado. Esa rebelión que se construía expresaba la necesidad de ser incluidos en la administración del Estado. Por eso la pelea apareció aparentemente frente a los militares y no frente a la oligarquía. Esa guerra civil a la que me he referido terminó cuando terminó la exclusión política. Y esa exclusión política terminó cuando los oligarcas listos les dijeron a los antiguos guerrilleros: háganse alcaldes, háganse diputados, háganse ministros, háganse presidentes. Ahí terminó la exclusión política. Entonces, estos acontecimientos de 1975, del 30 de julio, van justamente en el hilo histórico al que me he referido. Una vez la guerra civil termina, viene ya otro proceso, que es en el que estamos. Esa es la historia. Nosotros, los humanos, hacemos la historia, pero no hacemos las circunstancias dentro de las cuales hacemos esa historia. La tenemos que hacer en una serie de reglas determinadas por el pasado. Si no, sería fácil. Y no es fácil. Un abrazo para todos y para todas.